Bienvenidos. Claudia Sheinbaum acaba de hacer algo que ningún líder latinoamericano se había atrevido a hacer en décadas. Le advirtió directamente a Donald Trump que sus políticas hacia Cuba no solo son moralmente incorrectas, sino que están a punto de desencadenar una crisis humanitaria masiva que golpeará directamente a Estados Unidos. Y lo que los medios no te están contando es que esta advertencia no es un gesto simbólico de solidaridad, es el comienzo de una reconfiguración completa de las relaciones de poder en el hemisferio occidental. Bienvenidos. Soy economista y llevo más de 4 décadas estudiando cómo el capitalismo global utiliza las sanciones económicas como arma de guerra silenciosa. Lo que está ocurriendo ahora mismo con Cuba, México y Estados Unidos es un caso de estudio perfecto sobre cómo los imperios en declive cometen los mismos errores una y otra vez. Déjame empezar con los hechos básicos porque necesitas entender exactamente qué hizo Trump y por qué la respuesta de Sheinbaum es tan significativa. Trump acaba de anunciar que Estados Unidos volverá a designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Esta no es una designación menor. Significa que cualquier país, empresa o individuo que haga negocios con Cuba puede enfrentar sanciones secundarias de Estados Unidos. Significa que Cuba queda prácticamente bloqueada del sistema financiero internacional. Significa que los pocos bancos que todavía procesaban transacciones con la isla ahora cortarán completamente esas relaciones por miedo a represalias estadounidenses. La justificación oficial de Trump es que Cuba alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y apoya a gobiernos que Washington considera enemigos, específicamente Venezuela y Nicaragua. Pero cualquiera que haya estudiado la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba sabe que esto no tiene nada que ver con terrorismo. Es una continuación de una política de 65 años diseñada para castigar a Cuba por el pecado imperdonable de haberse atrevido a expropiar propiedades de corporaciones estadounidenses en 1959 y 1960. Es venganza disfrazada de política de seguridad nacional. Ahora aquí viene la parte que marca un antes y después. Sheinbaum no simplemente criticó la decisión en términos generales, emitió una advertencia específica y directa. Dijo que estas medidas están empujando a Cuba hacia una situación donde millones de cubanos no tendrán más opción que intentar emigrar. Advirtió que esto podría crear una crisis migratoria de proporciones sin precedentes que afectará directamente a Estados Unidos. Y luego, y esto es lo crucial, dejó absolutamente claro que México no va a actuar como el guardián fronterizo de Estados Unidos para contener esa crisis. Para entender por qué esto es revolucionario, necesitas conocer un poco de historia reciente. Durante décadas, cada vez que Estados Unidos implementaba políticas que creaban flujos migratorios masivos desde América Latina o el Caribe, México cooperaba silenciosamente en detener o ralentizar esos flujos. México deportaba a centroamericanos antes de que llegaran a la frontera estadounidense. México implementaba programas para mantener a solicitantes de asilo en territorio mexicano mientras sus casos se procesaban. México básicamente hacía el trabajo sucio de Estados Unidos sin recibir casi nada a cambio, excepto la promesa de no ser castigado con aranceles o sanciones. Sheinbaum acaba de romper ese patrón. Está diciéndole a Trump: ustedes crean la crisis, ustedes la manejan. México no va a ser cómplice de políticas que causan sufrimiento humano masivo. Y no se equivoquen, esto no es retórica vacía. México tiene la capacidad de hacer exactamente lo que está insinuando. Si decide no cooperar en detener flujos migratorios, la frontera sur de Estados Unidos
se vería completamente desbordada en cuestión de semanas. Ahora déjame explicarte la economía política de lo que está pasando con Cuba, porque esto es fundamental para entender por qué las sanciones son tan devastadoras y por qué la advertencia de Sheinbaum es tan urgente. Cuba es una isla de 11 millones de habitantes que importa aproximadamente el 70% de los alimentos que consume. Durante décadas ha tenido que importar todo, desde combustible hasta medicinas, desde repuestos para maquinaria hasta productos básicos de consumo. El bloqueo estadounidense, que ya era brutal, se intensificó dramáticamente durante el primer gobierno de Trump entre 2017 y 2021. Biden aflojó muy levemente algunas restricciones, pero mantuvo la estructura básica intacta. Ahora Trump regresa y está apretando aún más. La designación como Estado patrocinador del terrorismo que Trump acaba de reimplementar tiene consecuencias muy concretas. Los bancos internacionales que todavía procesaban pagos de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba ahora cortarán esos servicios. Las pocas empresas extranjeras que mantenían operaciones comerciales en la isla ahora se retirarán por miedo a sanciones secundarias. Los envíos humanitarios de medicinas y alimentos enfrentarán obstáculos burocráticos insuperables, porque ninguna compañía de transporte querrá arriesgarse a violar las sanciones. El resultado predecible, el resultado absolutamente garantizado, es que la situación humanitaria en Cuba empeorará dramáticamente. Ya hay escasez crónica de alimentos básicos. Ya hay cortes de electricidad que duran horas o días. Ya hay hospitales sin medicamentos esenciales. Ya hay familias que no tienen acceso a productos de higiene básica. Todo esto va a empeorar exponencialmente en los próximos meses. Y cuando la gente no tiene comida, cuando no tiene medicinas, cuando no ve futuro, hace lo que los seres humanos siempre han hecho a lo largo de la historia. Se van. Aquí está lo que Sheinbaum entiende y lo que Trump aparentemente no quiere reconocer. Si cientos de miles o millones de cubanos deciden que no tienen más opción que emigrar, no se van a quedar en Cuba esperando pacíficamente. Van a buscar cualquier ruta posible, van a construir balsas improvisadas para cruzar el estrecho de Florida, van a viajar a países vecinos con la esperanza de eventualmente llegar a Estados Unidos. Van a hacer exactamente lo que millones de personas desesperadas han hecho a lo largo de la historia cuando enfrentan condiciones inhumanas. Y aquí viene la ironía brutal de toda esta situación. Trump está obsesionado con detener la inmigración. Construyó toda su marca política alrededor de ser duro con los inmigrantes. Prometió una y otra vez que iba a cerrar la frontera, que iba a deportar a millones, que iba a hacer que Estados Unidos fuera solo para estadounidenses, pero sus políticas hacia Cuba están garantizando exactamente lo contrario. Están creando las condiciones para una ola migratoria masiva que ningún muro puede detener. Déjame contarte algo que muy pocos analistas están discutiendo. En los últimos 18 meses ha habido un aumento dramático en la emigración cubana. Entre 2022 y 2024, más de 400,000 cubanos llegaron a Estados Unidos por diversas rutas. Eso es casi el 4% de la población total de la isla. La mayoría no vino en balsas cruzando el estrecho de Florida, vinieron a través de Nicaragua, que comenzó a ofrecer visas sin restricciones a cubanos, sabiendo que la mayoría usaría Nicaragua como punto de tránsito hacia Estados Unidos. Vinieron a través de México, vinieron a través de Haití, encontraron cualquier ruta posible. Esa emigración ocurrió antes de esta nueva escalada de sanciones. Imagina lo que va a pasar ahora que Trump acaba de hacer la situación exponencialmente peor.
Las proyecciones que he visto de demógrafos que estudian patrones migratorios cubanos sugieren que podríamos ver entre 800,000 y 1,5 millones de cubanos adicionales intentando emigrar en los próximos 2 años si estas sanciones se mantienen. Eso no es una exageración, es una proyección conservadora basada en datos históricos de cómo responde la emigración cubana a crisis económicas. Y aquí es donde la advertencia de Sheinbaum se vuelve estratégicamente brillante. México está diciendo, nosotros no vamos a detener esa ola. Si cientos de miles de cubanos llegan a territorio mexicano buscando transitar hacia Estados Unidos, México procesará sus solicitudes de asilo según las leyes internacionales, pero no los va a deportar de vuelta a condiciones inhumanas para hacer el trabajo sucio de Washington. Trump tendrá que lidiar directamente con las consecuencias de sus propias políticas. Ahora conectemos esto con la dinámica de poder más amplia que está emergiendo en América Latina. Durante décadas, Estados Unidos pudo contar con que gobiernos latinoamericanos cooperarían con sus políticas hacia Cuba independientemente de cómo se sintieran privadamente al respecto. México, bajo gobiernos del PRI y del PAN, mantenía relaciones diplomáticas con Cuba, sí, pero nunca desafiaba fundamentalmente la política estadounidense de aislamiento. Brasil, Argentina, Chile, todos mantenían el mismo patrón, relaciones formales con Cuba, pero cooperación práctica con el bloqueo estadounidense. Eso está cambiando. Lula en Brasil ha sido explícito en su oposición al bloqueo. El gobierno de Petro en Colombia ha intensificado relaciones con Cuba. Incluso gobiernos que no son de izquierda están empezando a cuestionar públicamente la lógica de mantener sanciones que claramente no han logrado ninguno de sus objetivos declarados después de 65 años. Y ahora México, bajo Sheinbaum, está dando un paso más allá. No solo critica, advierte sobre consecuencias concretas y señala que no va a cooperar en mitigar esas consecuencias. Déjame explicarte algo sobre la economía del bloqueo a Cuba que muy pocas personas entienden completamente. El gobierno estadounidense estima que el bloqueo le cuesta a Cuba entre 4,000 y 5,000 millones de dólares anuales en comercio perdido, inversión extranjera bloqueada y costos adicionales de importación. Pero economistas cubanos calculan que el costo real es mucho mayor, probablemente entre 8,000 y 12,000 millones de dólares anuales, cuando incluyes todos los costos indirectos. Estamos hablando de una cantidad equivalente a entre el 8% y el 12% del PIB cubano cada año. Imagina que tu familia pierde entre el 8% y el 12% de sus ingresos cada año durante 65 años. Imagina lo que eso significa para tu capacidad de comprar comida, de pagar medicinas, de mantener tu casa, de educar a tus hijos. Ahora multiplica eso por 11 millones de personas. Ese es el impacto humano real del bloqueo. Y lo que Trump acaba de hacer es intensificarlo aún más justo cuando Cuba todavía se está recuperando de los efectos económicos de la pandemia. Aquí está algo que encuentro absolutamente revelador sobre la hipocresía de la política estadounidense. Estados Unidos justifica el bloqueo a Cuba diciendo que es por falta de democracia y violaciones de derechos humanos. Pero Estados Unidos tiene relaciones comerciales y militares estrechas con Arabia Saudita, un país donde no hay elecciones, donde las mujeres apenas recientemente obtuvieron el derecho de conducir, donde los disidentes son asesinados. Estados Unidos es el principal aliado de Egipto, donde el gobierno militar reprime brutalmente cualquier oposición. Estados Unidos acaba de normalizar relaciones con Vietnam, un país que también es de partido único. La diferencia no es democracia o derechos humanos. La diferencia es que esos países aceptan el orden económico dominado por Estados Unidos y Cuba no.
Es así de simple. Cuba cometió el pecado de expropiar propiedades de corporaciones estadounidenses y de intentar un modelo de desarrollo que no estaba subordinado a intereses de Washington, y por eso ha sido castigada durante 65 años con un bloqueo económico que la ONU ha condenado repetidamente con votos de más de 180 países a favor de terminar el bloqueo, y solo Estados Unidos e Israel votando en contra. El bloqueo es deliberadamente diseñado para crear sufrimiento. Ese es su propósito explícito. La idea es hacer la vida tan difícil para los cubanos comunes que eventualmente se rebelarán contra su gobierno. Es una estrategia que ha fallado espectacularmente durante 65 años, pero que Estados Unidos continúa implementando porque la política hacia Cuba está controlada por una pequeña minoría de exiliados cubanos en Florida que tienen influencia desproporcionada en la política estadounidense. Aquí está la pregunta que Sheinbaum está planteando implícitamente. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuántas décadas más? ¿Cuántos millones de personas más tienen que sufrir antes de que Estados Unidos acepte que esta política no funciona y nunca va a funcionar? ¿Y por qué otros países latinoamericanos deberían seguir cooperando silenciosamente con una política que causa tanto daño humano para lograr objetivos que nunca se materializan? Déjame contarte algo sobre la situación actual en Cuba que muy pocos estadounidenses saben. En julio de 2021 hubo protestas significativas en varias ciudades cubanas. Miles de personas salieron a las calles protestando por la escasez de alimentos y medicinas, por los cortes de electricidad, por la situación económica general. Los medios estadounidenses presentaron estas protestas como el principio del fin del gobierno cubano. Dijeron que finalmente el bloqueo estaba funcionando, que el pueblo se estaba levantando. ¿Qué pasó después? El gobierno cubano no colapsó, las protestas fueron contenidas y la vida continuó en su difícil normalidad, pero la situación económica empeoró. La emigración se aceleró dramáticamente. Cuba perdió una porción significativa de su población en edad de trabajar, especialmente profesionales jóvenes, médicos, ingenieros, maestros. Las personas con más educación fueron las primeras en irse. Esto es exactamente lo que el bloqueo logra. No cambia el gobierno. Lo que hace es drenar al país de su capital humano. Crea una situación donde las personas más capaces, las que podrían ayudar a desarrollar la economía, se van porque no ven futuro, y el país que se queda es más pobre, más débil, más desesperado. Eso no lleva a democracia o prosperidad, lleva a más sufrimiento y más emigración. Y ahora Trump está intensificando esto precisamente cuando la situación ya era crítica. La economía cubana se contrajo aproximadamente 11% en 2020 por la pandemia. Se ha recuperado algo, pero sigue muy por debajo de niveles prepandémicos. El turismo, que era una fuente crucial de divisas, todavía no se ha recuperado completamente. Las remesas desde Estados Unidos que sostenían a millones de familias cubanas van a ser bloqueadas o severamente restringidas por la nueva designación. Cuba está siendo empujada hacia una crisis humanitaria de proporciones masivas. Aquí es donde la advertencia de Sheinbaum se conecta con intereses mexicanos muy concretos. México no quiere lidiar con una crisis migratoria masiva. Ya está lidiando con flujos significativos de migrantes centroamericanos, venezolanos, haitianos. Agregar potencialmente millones de cubanos desesperados crearía una situación que México no tiene capacidad de manejar. Pero Sheinbaum está diciendo que la responsabilidad de esa crisis recae completamente en quien la crea, es decir, en Estados Unidos. Esto es una inversión fundamental de la dinámica de poder tradicional. Usualmente era México rogando a Estados Unidos que no implementara políticas que crearían flujos migratorios.
era México ofreciendo cooperación en enforcement fronterizo a cambio de que Estados Unidos fuera menos agresivo. Ahora es México advirtiendo a Estados Unidos sobre las consecuencias de sus propias acciones y dejando claro que no va a limpiar el desastre que Washington está creando. Déjame explicarte por qué creo que esta es una estrategia brillante por parte de Sheinbaum. Primero, está ocupando el terreno moral alto. Está defendiendo principios humanitarios básicos. Está diciendo que crear deliberadamente sufrimiento masivo es inaceptable independientemente de los objetivos políticos. Eso resuena no solo en América Latina, sino globalmente. Segundo, está usando el tema que más obsesiona a Trump, la inmigración, como palanca de presión. Trump no quiere una crisis migratoria masiva precisamente cuando está prometiendo cerrar la frontera. Sheinbaum está diciéndole que sus políticas hacia Cuba están garantizando exactamente eso. Tercero, está señalando a otros países latinoamericanos que hay otra forma de relacionarse con Estados Unidos. No tienen que aceptar pasivamente políticas que consideran incorrectas. Pueden advertir sobre consecuencias, pueden negarse a cooperar en implementar esas políticas, pueden tomar posiciones independientes. Esto crea un precedente que otros países pueden seguir. Ahora quiero hablar sobre la respuesta probable de Trump, porque creo que podemos predecir bastante bien lo que va a pasar. Trump probablemente responderá con amenazas. Puede amenazar a México con aranceles o con cortar cooperación en otros temas. Puede acusar a Sheinbaum de ser socialista o de apoyar al comunismo. Puede decir que México está traicionando a Estados Unidos. Todo eso es predecible y francamente no importa mucho. Lo que importa es si Trump puede realmente castigar a México de maneras que cambien el cálculo de Sheinbaum. Y aquí está el problema para Trump. Castigar a México económicamente también daña a Estados Unidos. Los aranceles a productos mexicanos aumentarían precios para consumidores estadounidenses. Interrumpir cadenas de suministro dañaría a empresas estadounidenses. Trump ya está enfrentando resistencia interna cada vez que amenaza con aranceles a México. No es tan fácil simplemente castigar a México sin pagar un costo político y económico significativo, y Sheinbaum lo sabe. Por eso puede tomar esta posición. No es un farol, es un cálculo estratégico basado en una evaluación realista de la correlación de fuerzas. México tiene más poder del que tradicionalmente ha ejercido y Sheinbaum está demostrando que está dispuesta a usarlo. Déjame contarte algo sobre la historia de las relaciones entre México y Cuba porque esto añade otra capa de significado a la posición de Sheinbaum. México fue el único país latinoamericano que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba después de la Revolución de 1959. Cuando todos los demás países en la región rompieron relaciones bajo presión de Estados Unidos, México se negó. Esa posición estaba basada en la doctrina Estrada, un principio de política exterior mexicana que dice que México no juzga a otros gobiernos y mantiene relaciones con todos independientemente de su sistema político. Durante décadas, esa posición le costó a México. Estados Unidos presionaba constantemente, pero México mantuvo el principio, y ese principio le ha dado a México credibilidad en América Latina como un país independiente que no simplemente sigue órdenes de Washington. Sheinbaum está recuperando ese legado, está recordando que México tiene una tradición de política exterior independiente y que no tiene que subordinarse a los caprichos de cada administración estadounidense. Ahora quiero hablar sobre las implicaciones más amplias de todo esto para el sistema internacional. Lo que estamos viendo no es solo sobre Cuba o México, es sobre si Estados Unidos todavía puede imponer su voluntad en su propio hemisferio.
Es sobre si las sanciones unilaterales estadounidenses siguen siendo efectivas cuando países medianos como México deciden no cooperar. Es sobre la transición de un orden unipolar dominado por Estados Unidos a un orden multipolar donde países tienen más opciones. Cuba es un caso de prueba. Si México puede desafiar exitosamente la política estadounidense hacia Cuba sin sufrir consecuencias devastadoras, otros países tomarán nota. Si Sheinbaum puede advertir a Trump sobre consecuencias humanitarias y negarse a cooperar en mitigar esas consecuencias, eso establece un precedente. Otros líderes latinoamericanos dirán, si México puede hacer esto, nosotros también podemos, y eso cambia fundamentalmente el juego. Estados Unidos ha dependido durante décadas de cooperación tácita de otros países en implementar sus políticas. Las sanciones a Cuba funcionaban en parte porque otros países, aunque no las apoyaban oficialmente, tampoco las desafiaban activamente. Pero si esa cooperación tácita se retira, si países empiezan activamente a socavar las sanciones, entonces todo el sistema se desmorona. China está observando esto con enorme interés. China ha estado aumentando su presencia en América Latina durante años. Ha invertido miles de millones en infraestructura, ha firmado acuerdos comerciales, ha ofrecido alternativas al modelo de desarrollo promovido por Washington. Cada vez que Estados Unidos aliena a un país latinoamericano con políticas como estas sanciones a Cuba, hace más atractiva la alternativa china. Trump está básicamente empujando a América Latina hacia los brazos de Beijing. Déjame cerrar con una reflexión sobre lo que todo esto significa para las personas comunes, para los 11 millones de cubanos que van a sufrir aún más por estas nuevas sanciones, para las familias cubanas en Estados Unidos que no podrán enviar dinero a sus parientes, para los potenciales migrantes que se verán forzados a arriesgar sus vidas cruzando el estrecho de Florida o viajando miles de kilómetros a través de América Latina, para los trabajadores mexicanos que tendrán que lidiar con las consecuencias de flujos migratorios masivos. Las políticas tienen consecuencias humanas reales. El bloqueo a Cuba no es una abstracción, es hambre real, es falta de medicina real, es familias separadas reales, es vidas destruidas reales. Y cuando líderes como Sheinbaum advierten sobre esas consecuencias, no están haciendo política partidista, están defendiendo decencia humana básica. La pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos es, ¿qué tipo de mundo queremos? ¿Un mundo donde potencias pueden castigar a países enteros durante décadas para lograr objetivos que nunca se materializan? ¿O un mundo donde hay consecuencias cuando crea sufrimiento masivo? Sheinbaum está apostando a que suficientes personas, incluidos suficientes estadounidenses, elegirán los segundos si entienden realmente lo que está en juego. Y yo creo que tiene razón. Bienvenidos.